Muchas bendiciones, shalom. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Voy a estar trayendo esta enseñanza, ¿verdad?, que me han solicitado algunos de los hermanos. Y qué enseñanza, ¿verdad?, muy propicia para este tiempo. La verdad es que nadie puede experimentar la paz sin haber peleado una lucha, una batalla, una guerra. Y en este día vamos a estar hablando de las estrategias de la guerra espiritual. En un mundo caído que estamos viviendo, en un mundo lleno de conflictos, lleno de desasosiegos, de desesperanzas, yo quiero decirte que si usas las estrategias y la vestimenta que Dios nos da a nosotros, podemos ganar día a día una guerra ya vencida. Porque Cristo ya ganó esa guerra en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que este mundo está bajo el dominio del maligno hasta que Dios lo venza en el día final. Dios nos ha dado estrategias que vamos a estar hablando en este día. Quizás lo vamos a hacer en dos porciones porque son muchas que nosotros podamos utilizar, ¿verdad? Primeramente, yo quisiera definir lo que es el término de la guerra. El término de la guerra, como todos sabemos, es un conflicto entre dos oponentes, o entre dos personas, entre dos naciones, ¿verdad? La guerra es la ausencia de la paz y la motivación de una guerra física o espiritual es poseer algo. Es una pelea de territorios, es una pelea de riqueza o cosas minerales en otro país, o petróleo, o celos, o orgullo, o altivez, o envidias, celos ministeriales en el caso de una guerra espiritual. El motivador de toda esta guerra espiritual es el diablo, ¿verdad? El diablo es que se levanta a hacer guerra contra los santos y aún contra los que tiene ya, en su posición. Vamos a estar hablando por lo menos de 10 principios, ¿verdad?, de cómo el cristiano debe de pelear esta guerra, que no es una guerra física. Y si es una guerra que es espiritual, tenemos que estar armados con instrumentos espirituales. Pero primeramente yo quisiera hablar de 2 Timoteo 2, de 3 al 4, ¿verdad?, donde dice que tú, pues, como soldado de Jesucristo, sufre penalidades. ¿Qué significa eso? Que el soldado de Jesucristo siempre va a ser disciplinado a través de muchas cosas que le va a pasar, de buchinches, de altiveces, de dardos que el enemigo lanza desde el fondo del abismo, y que lamentablemente no solamente son los demonios en sí, sino hay personas que prestan su cuerpo al demonio. Y vamos a aprender muchas cosas, cómo vamos a meternos en ese mundo espiritual, porque es una guerra espiritual que no se pelea con armas carnales. El origen de la guerra comenzó en el cielo. Satanás, que el Señor lo reprenda, lo atamos con todo y su equipo, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, cubrimos nuestras familias, nuestra vida con la sangre de Cristo y clamamos por ángeles que hagan vallado alrededor de cada uno de nosotros. Satanás fue el que comenzó la guerra. En el cielo no hay guerra. En el cielo hay adoración, en el cielo es alabanza, en el cielo lo que hay es el perfume grato de miles y millones de ángeles que le dan gloria y honra a nuestro Señor día y noche.
Satanás no vivía en el cielo de Dios. Satanás vivía en el cielo del firmamento. Son 3 cielos que hay. En el primer cielo habita Dios. Y usted lo puede notar en el libro de Salmos, capítulo 19, donde dice que de Jehová, vamos a leerlo allí en el Salmos capítulo 19, para que se dé cuenta, ¿verdad?, a dónde quería en verdad el enemigo llegar, ¿verdad? No estaba en los atrios de Dios, él no estaba allí, ¿verdad? En el Salmo 19, capítulo 19 dice, los cielos, está hablando de los cielos, está hablando de los 3 cielos, porque Pablo en el libro de Corintios, él fue al tercer cielo donde está Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en el libro de Salmos está hablando de los cielos, cuentan la gloria de Dios. El firmamento, ese es otro cielo. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos siempre han sido creados, siempre han existido por la eternidad, donde habita Dios. Dios es un ser no creado. Su trono es un trono no creado, pero el firmamento sí fue creado, que es parte de los cielos. Nótese bien lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué cuentan la gloria de Dios? Porque es un espacio que nunca se creó. Dios siempre existió en la eternidad. Dios habita en la eternidad, ¿verdad? Dice Isaías 57 que Él habita en la eternidad y en el corazón contrito y humillado. Esa es otra prédica, pero para que usted se dé cuenta que el cielo ha sido eterno, Dios ha sido eterno. Ahora, el firmamento donde están las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas, eso fue creado en el día de la creación conforme el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios tuvo que crear, ¿verdad? Pero Satanás no estaba en la creación, o sea, en el firmamento donde anuncia la obra de sus manos, donde están los satélites, la luna, la tierra. Ese cielo fue creado después, en Génesis capítulo 1. Satanás estaba viviendo en el cielo inferior, ¿verdad? De donde Dios estaba creado por la eternidad. Allí era que estaba viviendo Satanás. Por eso usted va a encontrar en el libro de Génesis, en el libro de Isaías, va a encontrar capítulo 14, va a encontrar cómo el corazón de Satanás, allí estamos buscando por dónde comienza la guerra, ¿verdad? Que no se le quite eso de su mente. ¿Verdad? Aquí en Isaías capítulo 14, verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Caíste del cielo. Quiere decir, de esa segunda fase donde estaba el oponente, de ahí Dios lo derribó, por intenciones de tumbarle el trono a Dios. Imagínate qué idea del enemigo tan pobre. ¿Quién va a tumbar a Dios, hombre? Le iba a hacer un golpe de estado a Dios y conquistó ángeles. Él no venía solo. Seguimos leyendo en Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Verso 13 del capítulo 14 de Isaías dice, tú que decías en tu corazón, solo fue un pensamiento. Nótese bien que él no lo confesó, pero no sé cómo conquistó a los ángeles tontitos que se trajo. Pero era un pensamiento, un plan de un golpe de estado que él tenía planeado para nuestro Padre Celestial. Que el Señor reprenda al diablo.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Mira qué plan tenía este diablo, Señor lo reprenda. Que se iba a sentar a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. De eso se trataba el golpe de Estado, de querer ser semejante o igual al Altísimo. Era un ángel hermosísimo, preciosísimo, que Dios lo creó, pero su corazón se llenó de celos, de orgullo, y por ahí puede ver por dónde vienen las guerras. Celo, envidia, orgullo, altivez, no desearle lo bueno a los demás, un espíritu de egoísmo, de querer todo para uno mismo, puros celos. Y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. De allá Dios le dio la patada a Satanás. Entonces su habitación es en los lados del abismo, allá al fondo del abismo. Ahí tiene su trono, en el infierno. Ese es el único lugar que tiene. Si ahora mismo se le ha concedido a él, eso fue lo que le dijo a Cristo, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, cuando Cristo estaba siendo tentado en el desierto. Él dijo, porque a mí se me ha entregado todos los reinos del mundo. El reino del mundo, los reinos del mundo están siendo influenciados por él, pero él no es ningún gobernador. De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Hasta que el día que Dios le dé la derrota total, porque Cristo con su muerte le quitó las llaves, fue al abismo. Colosenses 2:14 y 15, ¿verdad? Derrotó las huestes espirituales, los principados, las potestades, lo que estaba habitando en las áreas celestes, y canceló todo ese decreto, la lista negra de maldición que había en contra suya y en contra mía. Cristo la anuló, no tiene ningún valor. Quiere decir que la guerra que usted y yo tenemos es una guerra con un enemigo vencido. Que todavía tenga influencia en el mundo, eso no significa nada. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. El enemigo está operando sin ningún poder. El poder se lo da el individuo que le tiene miedo. Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Si usted está refugiado en Dios, usted no tiene que temerle al diablo, ni a sus demonios, porque su vida está escondida en Dios, porque la sangre del Cordero lo cubre usted, porque los ángeles de Dios hacen vallado alrededor de usted y los suyos, porque la Biblia dice que Jehová va en tu retaguardia, te va guardando atrás y van sus ángeles adelante de ti. Quiere decir, lo que el enemigo hace es intimidar, y con su intimidación hace destrucciones, que el Señor lo reprenda. Pero el poder, el único poder que hay es de Dios. El enemigo con el cual te estás enfrentando no tiene ningún poder. Cristo le quitó las llaves de la muerte. Si nos morimos es porque vamos a descansar con Cristo. Pero la muerte no es eterna como para aquellos que se van a ir al infierno, que eso es eterno. Los muertos en Cristo van a resucitar y solamente duermen en los brazos del Señor, ¿verdad? La muerte no tiene poder en contra de los hijos de Dios. Entonces, Satanás, ¿verdad? En Lucas 10:18, ¿verdad? Le dijo Jesús a sus discípulos que él miraba a Satanás descender del cielo como un rayo. Eso es la efectividad, o sea, la confirmación de que el trono del adversario está en el fondo del abismo. Pero vamos a leer aquí, ¿verdad?, su creación en Ezequiel capítulo 28, verso 12 al verso 9. Ezequiel 28, verso 12. Dice, hijo de hombre,
levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: tú eras el sello de la perfección. Escuche el perfil de Satanás, que el Señor lo reprenda. Era el perfil, era el sello de la perfección. Dios se pulió, por decirlo así, en hacer un diseño de hermosidad, de preciosidad, un ángel de luz en este individuo. Por eso muchas cosas parecen bien bonitas en el mundo y hay que tener mucho discernimiento para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y óniso, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Para este tipo, tuvo todos los honores y tamboriles y música, lo que no pasó con Cristo. Lo que no pasó con Cristo cuando vino a este mundo. Cristo fue humilde, en un pesebre, entre animales. Mire las cosas como son. Que el Señor reprenda al diablo. Y está mencionando aquí que en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Mire, esto no se puede comparar con el tiempo y el espacio, porque vamos a quedar como confundidos en querer entender esto. Si Él estaba habitando arriba y Él intentó un golpe de estado en subir donde Dios, pero estaba en el Edén y apareció como una culebra, pero aparentemente no estaba así. Hay muchas cosas en la palabra del Señor que son misterios. Deuteronomios 29 dice que las cosas que entendemos son para nosotros y los misterios son de Dios. Donde no entendamos ni nos vamos a meter allí. Pero Él estuvo en el Edén con todo este vestuario majestuoso, con piedras pero originales, una preciosidad de ángel. Allí dice en el verso 14 del capítulo 28 de Ezequiel: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. En las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló maldad. Era perfecto. Una intención, un pensamiento. Por eso los pensamientos tienen que ser reprendidos. Porque toda maldad comienza con un pensamiento. Un pensamiento es alimentado con otro pensamiento. Otro alimento del pensamiento se va forjando una idea, macabra o buena, ¿verdad? La mayoría de las cosas tienen lugar en el pensamiento. Job fue un pensamiento que lo mantuvo él altivo, justificándose. Por eso lo castigó Dios. Allí le habló a Dios que él no sabía, ¿verdad?, los pensamientos, no entendía cosas maravillosas. Por un pensamiento Job pasó todo ese enderezamiento, porque un pensamiento que insistía en la mente de él se podía volver una acción mala. Es algo que tenemos que cuidarnos como seres humanos, cubrir nuestra mente con la sangre de Cristo y reprender todo pensamiento del mal en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, y alimentarnos con los pensamientos de la palabra de Dios. Aquí dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contractaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ese es el perfil, los detalles del oponente. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ser. Esto no es como Cristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Existe en todas las épocas. Satanás no. Aquí dice, sobre ti espanto serás para siempre. Es un espanto, ya no es. Nunca fue y nunca será. Por su corazón enaltecerse, su corazón enorgullecerse, que es algo que todo ser humano tiene. Tenemos que cuidarnos de ese espíritu. ¿Por qué? Porque está en el sistema de nosotros. Gloria a Dios. Está en el sistema de nosotros, está en el sistema caído de nosotros. Por lo cual, nosotros debemos o tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Quiere decir, cuando somos humildes, cuando somos sometidos a Dios y a la palabra, nosotros tenemos que clamarle a Dios que nos ayude a ser humildes, sometidos y aferrados a Jesucristo. Porque el espíritu de orgullo puede tocar tu corazón, puede tocar mi corazón, por lo cual nosotros tenemos que saber cómo nosotros tenemos que bregar con los pensamientos de altivez y orgullo, ¿verdad? Y entregarle todo a Dios para que no nos suceda lo que sucedió con este oponente. En el libro de Judas podemos encontrar entonces que el oponente no se vino solo, trajo como un cuarto de ángeles. Son millones y millones de ángeles que están en prisión, ¿verdad? En el fondo del abismo. Y yo quiero decirle que los ángeles caídos no son los demonios. Ya vamos a aprender la jerarquía satánica con lo que trabaja Satanás, no con ángeles caídos, ¿verdad? Aquí dice en la Biblia, en Judas capítulo 1, verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Dios ha guardado esos ángeles que se vinieron con Satanás, están guardados en prisiones allá abajo. Están allá abajo aprisionados. Otra prueba de que los ángeles no son demonios, son ángeles caídos y están aprisionados, guardados para el juicio de Jehová, es en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda Pedro 2:4. Están en reserva, no son demonios. Le voy a explicar cuáles son los demonios con lo que usted y yo tenemos que estar haciendo la guerra espiritual.
primeramente, estos ángeles están esperando juicio, ¿verdad? El juicio es el proceso por el cual el juez justo, Jehová es el gran juez, él le va a pedir cuenta a los perdidos, a los que se pierden y a los ángeles caídos. Los demonios no van a venir a juicio. Los ángeles caídos sí van a tener juicio en el día final. Y también las personas que se van a ir al infierno van a entrar en juicio. Eso está en Apocalipsis. Pero el juicio es la determinación final para ponerles, como cuando un juez coge el martillo y pácatela, lo pone en la mesa, ahí se acabó. Es eterno el sufrimiento de aquellos que tomaron en poco la verdad de Cristo juntamente con los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, el enemigo y la gente perversa que no aceptó a Cristo van a ir a juicio. Los libros van a ser abiertos y Dios va a chequear y no se van a encontrar los nombres ahí, dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces van a ser lanzados al fondo del infierno. Ahora mismo están en castigo eterno, ¿verdad? Y no queremos entrar en controversias de los que Dios nos ha mandado al infierno y hemos visto, porque yo lo he visto. Y eso no es gracia contarlo. Eso no es nada bonito contarlo. Yo tengo terror a ese lugar. Y son como 2 o 3 veces que Dios me ha llevado a ese lugar. Yo no quiero saber de ese lugar. Me da terror, me da miedo, me da pánico. Y yo le insto a los que están quizás caminando chueco ahí de medio lado con el evangelio, con un pie adentro y un pie afuera, que se pongan las pilas y que se enderecen. Y los que estamos en el camino, que sigamos enderezándonos. Y los que no le han buscado a Dios, que empiecen a buscar a Dios, porque el infierno, eso es eterno, eso es fuego. Ahí, no. Eso no es nada agradable. Hay que cuidar nuestras vidas, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar con el impío y con los ángeles. Van a tener su juicio final. Para los cristianos van a ir a un tribunal, no a un juicio. Los cristianos que van a entrar en gloria, que se portaron bien, que tuvieron una relación con Dios, hicieron todo lo que el Padre les decía en su perfecta voluntad. Dice 2 Corintios 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo es que una cosa mala va a entrar al tribunal de Cristo? Vamos a hacer esa explicación conforme Dios me lo ha enseñado. Los cristianos van a comparecer ante el tribunal. Y un tribunal es donde nosotros va a aparecer lo que nosotros hicimos en la tierra. En ese momento se va a premiar las cosas buenas. Van a haber cosas que tú no te diste cuenta que eran tan lindas que hiciste. En este momento te vas a dar cuenta cuán preciosas cosas tú hiciste. Quiere decir, en ese tribunal de Cristo es como que hay cosas que le hiciste de buena calidad y otras de mala calidad. Eso significa de que vas a dar cuenta durante estuviste en este cuerpo en la tierra, según 2 Corintios capítulo 5 verso 10, sea bueno o sea malo lo que tú hiciste, Dios te va a llamar a ese tribunal, y quiere decir, allá en el cielo no hay envidia. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir conforme a lo que tú recibiste, a lo que tú hiciste, ¿verdad? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer de qué se trata
eso bueno o malo que usted hizo en la tierra. Aquí en primera de Corintios capítulo 3 dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Quiere decir, vamos a colaborar, estamos trabajando en un equipo para construir el cuerpo de Jesucristo. Nuestras obras, Dios las examina si son de calidad, si son buenas, si son malas, pero donde uno va a revelar lo que en verdad hizo, si era de calidad o no era de calidad, es el fuego. El fuego de la prueba es lo que dilata lo que nosotros edificamos en el cuerpo de Cristo. Si alguien hizo obras muy bonitas y no estaban basadas en el amor de Cristo, pueden ser tan lindas las obras que hizo, pero no va a tener ningún valor, porque no se hizo con el amor de Cristo. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? En el verso 9 del capítulo 3 de 1 Corintios dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como, está hablando Pablo, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, ¿verdad? Y otro edifica encima del fundamento que es Cristo. Nosotros estamos poniendo cada ladrillo, trabajando con ahínco, con amor, con misericordia. Vamos colocando los ladrillos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, hablando de una manera metafórica, o sea, comparativa. Por eso uno tiene que saber o tener cuidado las motivaciones de cómo nosotros estamos construyendo, cómo nosotros estamos pegando cada ladrillo, cuál es la motivación de hacer las obras. ¿Por qué la hacemos? Si es para que nos miren, si es para quedar bien con un pastor, si es para enorgullecerme, si es para que me ponga altiva. Cuando hacemos las obras, siempre examinemos nuestras motivaciones y si acaso entran pensamientos de altivez, tenemos que arreglar eso delante de Dios porque estamos en un sistema caído. Cada uno tiene que examinar cómo edifica o cómo edifica sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Y dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie va a poder cambiar ese fundamento, es Cristo la roca. Es Cristo la roca donde nosotros estamos fundando. Imagínate todo lo que Cristo puede o tiene que soportar cuando estamos haciendo las obras malas y pensando que es sobre Él y pensando que es para Él. Todo lo que Cristo tiene que soportar. Entonces dice, y sobre este fundamento, escúcheme bien, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ese es el buen fundamento, quiere decir, el buen material para edificar bien. Entiéndalo bien. Aquí dice, en el verso 10 de 1 Corintios, capítulo 3, dice, en el verso 12, dice, y si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, esa obra, cuando venga el fuego, esa obra va a permanecer. Porque cuando viene el fuego, el oro brilla más. Las piedras preciosas son transformadas. Oro, plata y piedras preciosas. Es material resistente a la inclemencia del tiempo y al fuego. Esas son buenas obras que quedan. Ahí es una prueba. Para lo que estamos hablando del tribunal de Cristo, que ahí van a aparecer las buenas obras y las malas obras. Ahora, hay otra lista aquí,
¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3, verso 12, y dice que si sobre este fundamento alguno edificare heno, hojarasca y madera, ¿qué son estos elementos? Son elementos combustibles. Cuando viene el fuego de la prueba, no resisten nada. Se queman. No pasan la prueba. El heno, la hojarasca, son hojas secas, son pasto de fuego, madera, se quema. Son tres materiales combustibles que con la nada se queman. Pero estas son obras de personas que tienen que arreglar sus obras que están haciendo. La Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe, pero por las obras Dios nos va a procesar para nuestra entrada al cielo, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, porque si no íbamos a estar gloriándome. Oh, yo hice lo mejor, tú no hiciste nada. Y sin embargo, esas clases de experiencias se viven, ¿verdad? De esas competencias ministeriales, ¿verdad? Hay que reprender eso en el nombre de Jesús. Entonces, aquí dice, en el verso 12, 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Con el fuego se va a hacer manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, el fuego la probará. El fuego la va a revelar, el fuego la va a probar. Es ese fuego de prueba, tú tienes que mantenerte firme con lo que hiciste. Pero si tú le sacas en cara lo que le hiciste algo, y yo que lo saqué de prueba, y yo que le di mi dinero, eso se quemó. Porque cuando venga el momento de la prueba, lo que el enemigo quiere hacer es traer la carne y los recuerdos de las cosas buenas que has hecho. Ese es como un ejemplo. Hay muchas cosas que pasan que no permiten que la persona pase el proceso con una A o con un 100%, ¿verdad? Y el fuego va a revelar esta prueba, y la obra de cada cual, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Estamos ya en el tribunal de Cristo, donde están las premiaciones. Dios le va a premio a alguien, quizás va a sacar un 100%. Y esto me lleva a Mateo capítulo 13, donde está la semilla, la que cayó entre piedras, la que cayó entre espinas, la que cayó en el camino, pero la que cayó en buena tierra dio frutos al 100, al 70 y al 30. La que dio buen fruto, que es la tierra fértil, cayó y dio fruto al 100, al 70 y al 30%. Estas yo las considero como las tres calificaciones del cristiano. En las escuelas o en las universidades no pasas con un 30%. Tienes que hacer 80% a 100%, a veces hasta 70%. Con eso tú puedes pasar tu grado en la universidad. Pero en la ecuación de Dios, matemática de Dios, en Mateo 13, ahí dice que la tierra fértil produjo fruto al 30, al 70 y al 100. Ok. Estas son las calificaciones que más o menos se van a dar en el tribunal de Cristo. Unos van a pasar con 30, otros van a pasar con 70, otros van a pasar con 100%. Depende de la obra de cada quien. Y terminamos de leer aquí, que si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Escúcheme bien esto. Ahí es donde vienen las cosas buenas y malas, que Dios dice con lo que leímos en 2 Corintios 5:10, que
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí es que entra lo malo. Aquí es que entra lo malo. Puede ser en el que hizo cosas por el 30%, hizo muchas cosas malas, no lo hizo muy bien. El que hizo 70% tampoco lo hizo tan bien. Pero sin embargo tiene una calificación más alta. Y el que lo hizo 100% fue excelente. Usted no se conforme con menos, haga lo mejor para el reino. Es como aquel que se le dieron los talentos, a uno se le dio 1, a otro se le dio 5, a otro se le dio 3. El que tenía 5 lo trabajó y entregó 10. El que tenía 3 entregó y dio 6. El que tenía 1 lo enterró, ese se perdió. ¿Verdad? Entonces, tenemos que mejorar nuestras obras y tenemos que chequear que sean para Dios y que sean para la gloria y la honra de nuestro Dios, para que no nos quememos en el día final. Le voy a leer lo que significa lo bueno y lo malo y que todavía van a entrar en el reino de Dios. Y esto no es para conformarse en hacer menos, sino en procurar hacerlo mejor, porque no vaya a ser que procurando haciendo una lata, haciendo lo más mínimo, quizás la persona se pierda. Aquí dice en el verso 15 de 1 Corintios capítulo 3, si la obra de alguno se quemare, hay obras que se van a quemar, no sirvieron, aleluya. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Quiere decir, hay personas que van a ser salvas con chispoteos de fuego del infierno. ¿Vean? Como van a entrar, pero de milagros al cielo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Procuremos siempre hacer lo mejor, golpeando nuestro cuerpo, como dice Pablo, para que no seamos, después de ser heraldo, seamos eliminados. Después que estamos en posiciones como estuvo el enemigo, está en el fondo del abismo. Y si nosotros no tenemos la Biblia como instrumento en la guerra espiritual, no vamos a tener el conocimiento cómo derrotar las artimañas del enemigo. Porque es leyendo la escritura, es saturándonos de ella, es memorizándonos la escritura, es como le vamos a tirar dardos al enemigo. Es conociendo su terreno que nosotros podamos tener estrategias de guerra espiritual. Y así poder ganar esa guerra día a día, como Dios nos lo ha ofrecido que está con nosotros. En el próximo video les voy a estar enseñando los 10 principios de cómo nosotros podemos pelear esta guerra espiritual y conquistar el reino cada día. El reino ya está conquistado, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando de cómo poder contraatacar de manera efectiva al enemigo. Ese es en el segundo segmento. Shalom.